El Arrowverso es querido por muchos, odiado por muchos, y todo esto empezó con Arrow en 2012 y terminó en 2024 con Superman y Lois, durando 12 años. En esos 12 años nos dio momentos muy buenos, también momentos muy malos, pero lo más importante es que nos dio entretenimiento por 12 largos años. Por eso hoy les traigo el iceberg del Arrowverso, donde vamos a ver cosas que muy probablemente no sepas. Sin más que decir, comencemos. Invasion, también llamado Héroes vs Aliens, es el tercer crossover del Arrowverso. Está inspirado en la miniserie de cómics de 1989 con el mismo nombre. Cuando pasaron las promos de este crossover lo promocionaron como un evento de 4 noches. A sorpresa de muchos, la supuesta primera parte, que era un capítulo de Supergirl, no tenía absolutamente nada que ver con el crossover, sacando el hecho de que aparecen brechas a lo largo del capítulo, y después nos enteramos de que eran Barry y Cisco tratando de cruzar a Tierra 38. Ruby Rose dejó Batwoman después de su primera temporada, citando que fue algo que se decidió mutuamente entre Warner Bros. Y ella. Pero luego se descubrió que Rose tenía muchísimas quejas por abuso verbal dentro del set, por lo que fue despedida. Esto fue confirmado por Cameron Johnson, actor que interpreta a Batwing. Tiempo después, cuando le preguntaron a Rose si repetiría su papel, ella dijo que lo haría totalmente, mientras que le sirva la historia, sin retroceder mucho en Kate Kane, pero que lo haría sin dudarlo, para luego en octubre de 2021 decir que no regresaría por ninguna cantidad de dinero, ni con un arma en la cabeza, y que arruinaron a Kate Kane, destruyeron a Batwoman, no a mí. Seguí órdenes y si quería quedarme iba a tener que renunciar a mis derechos. Cualquier amenaza, cualquier táctica de intimidación o chantaje no me hará renunciar. En un comunicado posterior, Warner TV anunció que habían decidido no ejercer su opción de contratar a Ruby para la segunda temporada, basándose en múltiples quejas sobre el comportamiento en el lugar de trabajo que fueron ampliamente revisadas y manejadas en privado por respeto a todos los involucrados. En la Comic Con de San Diego de 2014 se realizó un panel con todos los programas de televisión de DC Comics, en los que se presentaron los elencos completos de Arrow, Flash, Gotham y Constantine. Lo gracioso es que los elencos estuvieron juntos por primera y única vez, ya que Gotham le pertenece a Fox, Constantine a NBC y Arrow y Flash a CW. El ahora conocido artista Boss Logic se hizo popular en gran parte gracias a los fanarts que publicaba durante las primeras temporadas de Flash y Arrow. A medida que las series crecían en temporadas, la cantidad de pósters que este artista realizaba fueron disminuyendo considerablemente, hasta que simplemente no hubo más pósters. Su último póster fue en la temporada 5 de Flash, temporada en la que lamentablemente muchos terminaron abandonando la serie. En la temporada 2 de Arrow se presentó una escena eliminada con Harley Quinn con la voz de Tara Strong. En la escena en cuestión, Deagle considera liberar a Harley para que ayude al Escuadrón Suicida a enfrentarse a Waller, pero Deadshot le dice que no le conviene. Cuando se van, Harley ruega que la dejen salir a jugar. Andrew Kreisberg, co-creador de Arrow, reveló que había planes para que apareciera el personaje en una capacidad recurrente en futuras temporadas. Sin embargo, Willa Holland, actriz que interpreta a Thea en Arrow, declaró que los planes se tuvieron que cancelar debido a la película del Escuadrón Suicida. Después de tanto pedir, Booster Gold apareció en la última temporada de Legends of Tomorrow, siendo interpretado por el actor Donald Faison. Esto fue un manotazo ahogado de parte de la producción de la serie, pensando que al introducir un personaje de los cómics después de 4 temporadas, se iban a salvar de la cancelación. No funcionó. Stephen Amell tuvo unas palabras bastante tajantes para Warner Bros. Cuando anunciaron a Ezra Miller como Flash en el DCU. Esto es lo que tuvo para decir. Pensé que era una mierda que todo esto se anunciara la mañana de reviews de los primeros episodios de Flash. Pensé que la forma en que Warner Bros. Anunció la lista de películas de DC podría haberse manejado mejor. Y que alguien como Grant Gustin, que acaba de lanzar un personaje icónico como Flash, rompiendo récords de audiencia, se merecía que le den más de 2 episodios antes de anunciar que otro actor va a hacer el mismo personaje. Amell aclaró que no tuvo nada en contra del casting en sí, o del actor que interpretó al personaje en la aberración de 2023, pero dijo no tener ningún interés en cruzar los universos de TV y películas. En 2017 se eligió a Jessica Parker Kennedy como la hija de Barry del futuro, pero la realidad es que a pesar de interpretar a su hija, la actriz es más grande que Grant Gustin y Candice Patton, y también es una década más grande que Jordan Fisher, que interpreta a su hermano. En los cómics, Brother Eye o Hermano Ojo es un satélite con una inteligencia artificial que generalmente se presenta con intenciones maliciosas, creado por Batman.
Bueno, en el Arrowverse es reducido a un grupo hacker ciberterrorista liderado por un exnovio de Felicity. Este es uno de los muchos casos en el Arrowverse donde se adapta algo de los cómics y se transforma en algo básico para hacerlo más realista. No lo puedo poner en texto porque, bueno, YouTube es estricto con estos temas, pero Reverse Flash es un nazi. Poca gente analizó el hecho de que salió con los doppelgangers de Tierra X y de hecho se da a entender que estuvo viviendo ahí desde que Flash lo dejó vivir en la segunda temporada. Y antes de que digan que ese Reverse Flash falleció en Legends of Tomorrow, estoy al tanto de eso. Pero la serie indica que siempre va a haber un Reverse Flash porque es un nexo causal. Además, para simplificar, si los escritores no lo pensaron, ¿por qué debería pensarlo yo? Si bien no hay un videojuego oficial dedicado al Arrowverse, los personajes aparecen en distintos videojuegos que voy a nombrar a continuación. Stephen Amell da la voz a Arrow en una esquina alternativa de Flecha Verde en el primer Injustice. Flash y Arrow aparecen en versiones móviles tanto del Injustice 1 como del 2. En el último mencionado se añadieron otros personajes como Supergirl, Captain Cold, White Canary, Black Lightning y otra Supergirl con el traje antikriptonita de la cuarta temporada. Supergirl aparece en el DC Universe Online y las leyendas tienen un DLC inspirado en la serie en este juego. Así que si sos de los 8 fanáticos de Legends of Tomorrow que existen, por fin los vas a poder ver interactuar con personajes de DC en algo que no es un crossover. Tanto Flash como Green Arrow aparecen en Fortnite con sus looks del Arrowverse. La última vez que Flash apareció en la tienda fue en el 12 de diciembre, y si no lo compraste vas a tener que esperar a que salga de nuevo en la tienda. En el caso de Green Arrow es mucho más complicado, ya que fue exclusivo del club de Fortnite. Y si no compraste la suscripción ese mes ya no vas a poder tener su skin. Arrow tiene su propio DLC en Lego Batman 3, con Stephen Amell repitiendo su rol como Oliver Queen para un par de misiones en Lian Yu. El DLC cuenta con Arrow, Huntress, Deagle, Felicity, Slade Wilson sin su traje de Deathstroke, Arsenal, Sarah Black Canary y Malcolm Merlyn. Lego DC Supervillains no cuenta con solo uno, sino 2 DLCs. Uno para los superhéroes y otro para los villanos. Los personajes disponibles son Atom con Brandon Routh nuevamente prestando su voz, Flash, Arrow, Supergirl, Vibe, Mr. Terrific y Black Lightning. Y del lado de los villanos tenemos a Rain, Zoom, Vandal Savage, Indigo y Vigilante. Huntress apareció en la primera y segunda temporada de Arrow, interpretada por Jessica DeGo. Su última aparición fue en el capítulo 17 de la segunda temporada, titulado Birds of Prey. Por problemas de disponibilidad no se pudo volver a conseguir a la actriz. Si bien el personaje se menciona en el anteúltimo capítulo de la serie, no se vuelve a ver a Elena. El plan era que vuelan la temporada 3, 4 y 8, pero nunca se pudo concretar por razones logísticas. Por alguna razón, cuando sacaron el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, Mark Guggenheim y Marv Wolfman escribieron un tie-in cómic para acompañar los 5 capítulos. Tie-in significa que añade contexto a algunas partes de la historia, pero en sí no es necesario para entenderlo. En su lanzamiento, el castor Guggenheim dijo que es canon. Repito, es canon. El problema es que en este cómic Wally es ejecutado por el hombre antimateria, cosa que no se vuelve a mencionar cuando Wally aparece en la sexta temporada, y él mismo da a entender que en la serie no participó de la crisis. Antes de que digan que probablemente no lo recuerda, 4 capítulos antes nos dice que Martian Manhunter le restauró la memoria a todos, y uno no estaría equivocado en asumir que Barry también pidió que se le restaurara la memoria a Wally. En ese mismo cómic, Felicity conoce al Phantom Stranger, y esta conoce a los Guardianes de Oa de la película de Green Lantern de 2011. Esto es mencionado en cierto punto en el crossover cuando el monitor indica que Felicity lo ayudó con el libro del destino. En el capítulo número 10 de la segunda temporada de la serie Los 100, vemos un gorila mutado hecho completamente con CGI. Este capítulo salió el 15 de enero de 2015, y la compañía a cargo de los efectos especiales fue Zoic Studios. 4 meses después, el 5 de mayo de 2015, salió el episodio Grodd Lives, con la segunda aparición de Grodd en live action, con los efectos visuales también a cargo de Zoic Studios. TV Line reportó que el modelo usado en los 100 es el mismo que se terminó usando en Flash, ya que la aparición del gorila de los 100 fue una prueba para ver si se podría lograr un efecto realista para cuando se adapte Gorilla Grodd en Flash. Después de la tercera y cuarta temporada de Arrow, los moderadores del subreddit de r/Arrow cambiaron todo a un subreddit de Daredevil como un acto de protesta. Después de la quinta temporada se cambió de nuevo a r/Arrow, solamente para ser cambiado a un subreddit de Punisher después de la sexta temporada. Adicionalmente, Echo Kellum, que interpreta a Mr. Terrific, hizo un AMA o Ask Me Anything en el subreddit de Arrow. En este contó que la mayoría del cast visitaba constantemente el subreddit y eran muy fanáticos del shitposting de este mismo. Felicity es canónicamente una genocida.
En el final de la cuarta temporada redirige un misil nuclear que se dirige a Monument Point, haciendo que caiga en la ciudad pequeña de Haven Rock, causando el fallecimiento de alrededor de 20.000 personas, haciendo que Felicity sea uno de los personajes o el personaje con más ejecuciones en sus manos. Mucha gente no sabe que Legends of Tomorrow no tendría que haber durado tanto como duró. Originalmente se planeaba que la serie fuera una antología, con cada temporada situada en distintos lugares, con distintos personajes pasando por la Wave Rider, bastante similar a American Horror Story. Mark Guggenheim explicó que cada temporada sería como su propia película, conectada de alguna manera con la temporada anterior. Como muchas cosas que prometió Guggenheim, esto no pasó. Cuando empezó Supergirl se transmitió por la cadena CBS. Luego de que estos la cancelaran pasó a manos de CW. Esto hizo que el cast firmara nuevos contratos y algunos de los miembros del cast no renovaron el suyo. Generalmente se firman por 6 temporadas, por lo tanto los personajes esenciales como Kara y Alex contractualmente estaban obligados a quedarse para 7 temporadas en total. Una filmada en Los Ángeles a cargo de CBS y 6 filmadas en Vancouver a manos de CW. Esto terminó siendo desastroso, ya que la mayoría del cast estaba cansado al terminar la temporada 5. Esto hizo que los planes para una séptima temporada fueron cancelados. Para tratar de cumplir la séptima temporada, los showrunners Jessica Queller y Robert Robner propusieron hacer una séptima temporada sin Supergirl. Para dejarlo en claro, Supergirl sin Supergirl. CW los rechazó rotundamente, y esto fue contado en una convención por el actor que interpreta a Brainy en la serie. El plan original para Crisis en Tierras Infinitas era traer a todos los actores posibles para que hagan un cameo. En algún momento, Warner se acercó a Michael Rosenbaum, actor que interpretó a Lex Luthor en Smallville. El actor declinó ya que no tenían un guión. Los de Warner no sabían qué iban a filmar o cuándo lo tenía que filmar. Y la paga era casi inexistente. El actor pidió disculpas a los fanáticos por su decisión en Twitter, pero pidió que entiendan su situación. Al comenzar la pandemia, todas las producciones de DC que existían en ese momento pausaron sus filmaciones. Como resultado de esto, las temporadas de Batwoman, Supergirl y Flash quedaron con menos capítulos de lo pensado. En octubre de 2020, Stephen Amell llamó al productor ejecutivo de la Arrowverso, Greg Berlanti, con una idea. Llamé a Greg y le dije eso. Dije, mira, espero que esto no suceda, pero si todo se va a la mierda y ustedes no pueden traer actores aquí, porque los actores en su mayoría son estadounidenses que cruzan a Canadá, y si las cosas no pueden ser resueltas, estoy aquí, en Canadá, y si tengo que quedarme aquí, quiero trabajar. Si voy a trabajar, descubramos una manera de traer a Oliver de entre los muertos. En el boceto del primer guión del piloto de Flash, Hartley Rathaway Pied Piper iba a ser un miembro clave del Team Flash, tomando el lugar de Cisco. Andy Mientus, que interpreta al personaje en la primera, segunda, sexta y octava temporada, había audicionado para el rol de Barry Allen, pero los productores terminaron ofreciéndole el rol de Hartley. Él iba a crear el traje de Flash, pero después de cambios en el guión se decidió que era más lógico como un personaje recurrente y su rol fue heredado por Cisco. Uno de los casos más controversiales del Arrowverso fue el de Hartley Sawyer. Él fue despedido de Flash por tweets ofensivos y un poco perturbadores. En la serie, el personaje de Ralph es lastimado de gravedad, dejándolo con un casco y un modulador de voz. Rápidamente se despide del Team Flash y no es mencionado nunca más. No es ningún secreto que se suponía que John Diggle iba a tener un rol más superheroico después de tomar el manto de Green Arrow en la sexta temporada de Arrow. El plan original involucraba el anillo de Linterna Verde, cosa que vimos en el final de Arrow, pero no se muestra nada. Se da a entender que hay un anillo dentro de la caja que encuentra Diggle. El problema es que Diggle iba a ser Green Lantern e iba a liberar su propia serie llamada Justice U. A último momento la serie fue cancelada por todo el tema del cambio de liderazgo en CW y la subtrama de Green Arrow fue cerrada en Flash, en donde Reverse Flash ayuda a Diggle a ver lo que hay dentro de la caja, pero este niega su poder ya que lo alejaría de su familia. Les voy a dejar el concept art que mostraba cómo iba a ser el traje de Green Lantern de Diggle. Mark Guggenheim contó que DC nunca probó que usen el Linterna Verde, pero ellos siempre trataron de insistir, por eso el padrastro de Diggle se apellida Stewart, y en las últimas temporadas usa una luz verde en su casco y en su traje. Diggle fue el tercer intento de conseguir algún tipo de cameo de Green Lantern. El primero fue Alan Scott en Legends of Tomorrow interpretado por Ryan Reynolds. Hal Jordan aparece en un cameo interpretado por un actor desconocido, y también se menciona a Ferris Ser repetidas veces. Incluso se hace alusión a Hal, diciendo que uno de los pilotos desapareció misteriosamente. Constantine fue una serie de 2014 de NBC. Se estrenó a la par con Flash y contaba la historia del cazador de demonios John Constantine.
Desde el principio la serie tuvo problemas de producción y por eso el estilo del piloto es tan distinto al del resto de la serie. Los showrunners tomaron otra dirección creativa a partir del segundo episodio. Incluso se despidió a la actriz que hacía de la protagonista original, Liv Aberdeen, la hija de un viejo amigo de John. Esta fue reemplazada por el personaje de Zed, interpretado por Angélica Zelaya. En noviembre, un mes después del estreno de la serie, NBC decidió no ordenar más episodios, dejando la primera temporada con 3 episodios. El showrunner dijo que los fans tenían que esperar hasta abril del año que viene para saber el destino de la serie, ya que todavía no estaba ni renovada ni cancelada. El 8 de mayo, NBC anunció la cancelación de la serie. Aunque los productores y el showrunner trataron de vender la serie a otras cadenas, ninguna estuvo interesada. Esto culminó en que el personaje de Constantine quede en un limbo. Gracias a esto se pudo hacer un mini crossover en Arrow. Este crossover veía a John Constantine ayudando a Oliver a recuperar el alma de Sarah Lance, retroactivamente canonizando la serie de Constantine en el Arrowverso. Esto abrió la puerta a que el personaje sea una de las leyendas del mañana, hasta que DC anunció que J.J. Abrams iba a hacer un reboot en forma de serie en 2021, cosa que no terminó pasando. Constantine abandonó Legends of Tomorrow en el episodio 15 de la sexta temporada. Titans es una serie de televisión desarrollada por Akiva Goldsman y Geoff Johns. Esta se estrenó en 2018 en el servicio DC Universe, para luego ser movida a HBO Max. Esto por un tiempo significó que no iba a haber crossovers con los personajes del Arrowverse. Sin embargo, en 2019, Peiji, un youtuber dedicado a hacer videos sobre el Arrowverse y series de DC en general, subió información exclusiva a su canal de YouTube, informando que los Titans iban a aparecer en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas. La información fue corroborada por el mismo youtuber, ya que él había reportado que John Wesley Shipp iba a volver como Jay Garrick en Crisis, y en el segundo capítulo de la sexta temporada de Flash, cosas que resultaron ciertas. El cameo de los Titanes iba a ser corto, involucraba una ola de antimateria transformando el cielo a color rojo, mientras que los Titans ven todo desde la ventana de la Torre Titan. Esto efectivamente no pasó, ya que los actores no acordaron un acuerdo económico con Warner. La tarifa de los actores de streaming es mucho más de la que podía pagar CW. Sin embargo, se usó un hueco legal ya que Greg Berlanti produjo la mayoría de programas de DC, y se usó material de archivo del final original de la primera temporada de Titans en la que aparecía la de un patrol para ayudar a los Titans. En este final eliminado, los Titans tienen sus trajes icónicos, y Negative Man abre un portal para detener a Trigon. Esta parte, donde los personajes reaccionan al portal, fue usada al principio de Crisis en Tierras Infinitas, ya que el material nunca vio la luz del día, porque el final de temporada de Titans se regrabó. No se le pagaron regalías a los actores Alan Ritchson y Curran Walters. Esto causó que el actor Ryan Potter, que interpretaba a Beast Boy, use Twitter para quejarse, sin necesariamente nombrar a nadie, de entender que el cast de Titans estaba enojado ya que no fueron consultados. 4 años después, en una entrevista con Eric Wallace, el showrunner de Flash, esta reveló que para el último crossover del Arrowverse se iba a adaptar el arco Blackest Night. La idea era que cuando se derrotó a Deathstorm, las vibraciones resonaron hasta el Netherverse y llegaron hasta Necron, la personificación de la oscuridad y el líder y creador de los Black Lantern Corps. Este crossover iba a traer a todos los personajes de Flash, Supergirl y Lois, Titans y Stargirl, pero lamentablemente la temporada de Flash donde iba a pasar esto nunca se realizó. Desde el principio de DC TV hubo un veto con el personaje de Batman. Ningún personaje relacionado al encapotado se podía usar. Al pasar el tiempo, CW pudo usar villanos menores del personaje hasta llegar a Batwoman, serie que gira alrededor de la desaparición de Batman. El Joker es causante de varios eventos importantes en el Arrowverso, como el fallecimiento de Robin y el exilio de Batman. También desencadena el detonante de la serie al causar el accidente que desemboca en la fractura de la familia Kane, la creación de Alice y Batwoman. El Joker hace su aparición física en la tercera temporada de esta, luego de ser mencionado repetidas veces. La escena en la que aparece es un flashback, pero hay fotos oficiales del look del personaje. Esta es la única aparición del personaje, ya que Batman lo ejecuta y esto lleva a su exilio de Gotham. El manto del Joker es sucedido por Marky Shed, luego de que el Joker lo electrocutara de pequeño con su Joy Buzzer, causando que se convirtiera en un psicópata. Cuando se filmó el final de la quinta temporada de Flash, Grant Gustin se peló después de que le dijeran que no había que filmar más tomas sin el casco. Se equivocaron y su casco se tuvo que quedar mientras su hija fallecía y en otras escenas emocionales. Espero que les haya gustado muchísimo la primera parte de este iceberg, ya que fue un trabajo increíble de compilación e investigación, sin contar toda la edición. Para que se den una idea, este proyecto lo empecé en diciembre de 2024. No pensé que me iba a llevar tanto tiempo, pero la realidad es que para hacer el iceberg más completo posible, tuve que recurrir a ver decenas y decenas de artículos.
Este es un video en el que no basta con acordarme las cosas, sino que tenía que buscar las fuentes exactas y encontrar el origen de cada punto del video. Y espero que toda la investigación no haya sido en vano y lo hayan disfrutado. En el caso de que sí, son más que bienvenidos a darle like al video y dejarme en su comentario sobre qué les pareció. Si veo mucho apoyo en este video, voy a traerles la segunda parte lo más rápido posible. Sin más que decir, me despido. Que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video.